Can Yaman ha revelado algo que nos tiene a todos en vilo sobre Demet Özdemir. ¿Qué será ese rasgo secreto que le vuelve loco? Prepárense porque el salseo está que arde y hoy lo desgranamos todo. Miren, yo estaba como muchos de ustedes, con el ojo pegado a las redes, a las revistas, a todo lo que huele a Can y Demet. Y de repente, ¡boom! El propio Can, en una entrevista reciente, ha soltado una perlita que ha puesto a temblar a más de uno. No ha sido un la amo ni un es increíble. Ha sido algo mucho más sutil, pero madre mía, qué impacto ha tenido. Lo que él dijo, y para ser honestos, suena a que está recordando con mucho cariño esos momentos, es que lo que más le gusta de Demet es su espíritu libre. Espíritu libre. ¿Entienden la profundidad de eso? No es algo físico, no es algo superficial. Es algo del alma, de cómo ella vive la vida. Yo imagino a Demet, siempre tan radiante, tan auténtica, y sí, tiene esa chispa, esa energía que te hace pensar que vuela alto. Muchos dirán que esto es solo palabras bonitas, que Can es un conquistador y que dice lo que sea para mantener la atención. Pero yo sospecho algo más. Cuando alguien menciona el espíritu libre de otra persona, es porque esa persona ha sabido apreciar algo que va más allá de lo obvio. Es como decir que le gusta su forma de pensar, su independencia, su manera de no dejarse encasillar. Y si lo dice él, estado tan cerca, que ha compartido tantos momentos con ella, tiene que ser verdad. Piensen en ello. En el mundo de la actuación, donde todo es tan medido, tan planeado, encontrar a alguien con un espíritu verdaderamente libre debe ser un soplo de aire fresco. Can Yaman, con toda la fama que tiene, con la presión constante, seguramente valora a alguien que le recuerde lo que es ser uno mismo, sin filtros. Y eso, amigos míos, es oro puro. Ahora, aquí viene la pregunta del millón, ¿esto significa que hay una reconciliación a la vista? Para ser honestos, no me atrevería a decirlo tan rápido. Las relaciones entre famosos son complicadas, y lo que se dice públicamente a veces es solo la punta del iceberg. Pero lo que sí creo es que estas palabras de Can demuestran que hay un cariño muy profundo, un respeto genuino por quien es Demet. No se trata solo de un amor pasajero, sino de una conexión que va más allá. Lo que yo veo aquí es que Can está reconociendo públicamente algo que lo marcó. Y no me extrañaría nada que esa libertad de Demet sea lo que lo atrajo desde el principio y lo que sigue admirando. Es como si dijera, ella es diferente, ella es fuego, ella es aire, ella es todo lo que yo no soy y lo que admiro. Y a ver, pongámonos en su piel. Imaginen tener a tu lado a alguien que no se conforma, que va por la vida con esa energía arrolladora. Eso te impulsa, te inspira. Y Can, que es un tipo muy pasional, seguro que eso lo ha captado al 100%. No es lo típico que te dicen, me gusta su sonrisa o sus ojos son bonitos. Es algo mucho más complejo y sinceramente más romántico. Yo creo que esto nos dice mucho sobre Can Yaman como persona. Que busca más allá de la superficie. Que valora la autenticidad. Y si ha elegido mencionar precisamente ese rasgo de Demet Özdemir, es porque ha sido algo que ha resonado en él de manera muy especial. No es solo admiración, es algo que le ha tocado el alma. Y claro, todo esto alimenta las esperanzas de los fans que suspiran por verlos juntos de nuevo. Yo personalmente creo que si hay cariño y admiración de por medio, nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. Pero lo que es innegable es que este detalle que ha soltado Can ha sido un bombazo y nos ha dado mucho de qué hablar. Así que díganme ustedes, ¿qué opinan de este espíritu libre que tanto le gusta a Can Yaman de Demet Özdemir? ¿Creen que esto es un indicio de algo más o solo un bonito recuerdo?